Ustedes ya saben, ¿no?, cómo son las cosas, ¿no? Acá en UI Espejos consideramos que es un espacio independiente, ¿no? Que parte de una premisa básica, algo muy sencillo. Para comprender la violencia política hay que nombrarla con precisión, sin eufemismos, ¿ok? Bien, vamos al tema de hoy. Cuando se habla de los ataques con drones, de atentados selectivos o de acciones contra figuras del poder, ¿cuál es la primera reacción? Por supuesto, la primera reacción es emocional, ¿no? Todos dicen guerra, dicen terrorismo, y se elige una palabra y yo creo que con esto intentan clausurar el pensamiento. Una palabra define una acción. Las palabras importan, sí, claro que importan, y mucho. No es una simple decoración. Las palabras definen cómo entendemos el conflicto y sobre todo qué lógica, ¿no?, que gobierna, qué lógica gobierna el conflicto. Una guerra no es simplemente violencia, ¿sí? Una guerra es una violencia organizada entre actores políticos reconocibles, con objetivos estratégicos definidos, con una lógica de confrontación entre fuerzas que se asumen como enemigas. ¿Y qué se busca en una guerra? En una guerra se busca derrotar al adversario, quebrar su capacidad militar, forzarlo a negociar, imponer condiciones. Eso es una guerra. Y la guerra puede ser brutal, injusta, asimétrica, pero tiene un objetivo político reconocible y una estructura que la ordena, ¿sí? Bien, ahora, el terrorismo. El terrorismo, en cambio, no busca derrotar militarmente a nadie, ¿sí? No tiene una estrategia militar de guerra. Lo que busca es producir miedo, desorganizar la vida civil, romper la percepción de seguridad cotidiana y, por supuesto, enviar mensajes simbólicos, ¿no? El terrorismo no apunta a ganar batallas, apunta a quebrar las voluntades, a condicionar decisiones políticas a través del terror. Por eso, el blanco principal no es el enemigo armado, sino que es la población, los civiles o figuras elegidas por su valor simbólico, ¿no? No por su rol táctico. Y yo hago esta distinción para que comprendamos el cuadro y no es una distinción moralista, si se quiere, más bien es analística, ¿no? Y yo creo que también es clave para entender lo que sucede desde el 2014, ahí en Donbass, y más recientemente dentro del propio territorio ruso. Entre el 2014 y el 2022, buena parte de la violencia ejercida contra poblaciones civiles en Donetsk y Lugansk no tuvo como objetivo derrotar a una fuerza militar organizada en el campo de batalla. Para quienes estudian el tema, para quienes acompañaban el tema, eso es fácil de comprender. Lo que buscó fue disciplinar a la población, fue castigar una identidad política, forzar los desplazamientos y, por supuesto, generar un miedo permanente. Y eso no responde a una lógica de guerra clásica, ¿sí? Responde a una lógica terrorista. Aun cuando se intente disfrazarla, ¿no?, de un discurso estatal, militar, todas estas cosas, pero la lógica en este contexto es una lógica terrorista.
Cuando se bombardean los barrios, se atacan la infraestructura civil que no tiene valor militar directo, se hostiga a una población por lo que es y no por lo que combate. No estamos frente a lo que ellos podrían llamar, ¿no? Daños colaterales inevitables. Estamos frente a una estrategia de terror. Y eso no cambia porque el actor se presente como Estado ni porque tenga apoyo internacional. Con esta distinción clara, reconociendo las diferencias, recién ahí vamos a poder pensar los ataques, ¿sí? Estos ataques con drones en el territorio ruso y en particular los intentos de golpear el liderazgo político. Un ataque dirigido a un jefe de Estado en contexto de guerra plantea una frontera sumamente delicada. Puede, por supuesto, formar parte de una lógica bélica. Nadie dice lo contrario. Si se lo concibe como intento de decapitación del mando, ¿no? De desorganización del aparato estatal y una guerra abierta. O puede ser también inscribirse en una lógica terrorista. Si su objetivo principal era simplemente generar pánico, impacto mediático y desestabilización simbólica sin capacidad real de modificar el curso militar del conflicto. Entonces, debemos preguntarnos no solo a quién se ataca, sino por qué se ataca, ¿sí? ¿Qué buscan? ¿Buscan alterar una correlación de fuerzas o producir un shock psicológico? ¿Se intenta imponer una negociación o sembrar miedo nada más? ¿Es una acción integrada a una estrategia militar coherente o un golpe destinado al espectáculo y la intimidación? Es un punto interesante porque en las guerras modernas, especialmente en las guerras híbridas, estas lógicas se mezclan deliberadamente, ¿no? Se militariza el terror y se terroriza la guerra. Entonces, ¿qué hacen con esto? Se diluyen fronteras para confundir la opinión pública y para justificar cualquier acción bajo la palabra que les convenga mejor en el momento. Y por eso es tan importante comprender y no aceptar las definiciones automáticas. Llamar guerra a toda forma de violencia estatal y terrorismo solo a la del enemigo, eso creo que es una trampa narrativa, ¿no? Es un peligro. Es una trampa demasiado peligrosa porque nos anestesia la capacidad de juicio, de pensar. Por eso les digo, entender la diferencia entre guerra y terrorismo no es un ejercicio académico, ¿sí? Es una herramienta para no perder el criterio en el medio de tanto ruido que tenemos. Y también para no naturalizar los ataques a los civiles, para no romantizar la violencia cuando conviene. Porque nos llevan a esto, a la naturalización, a la romantización de la violencia, y también para no convertir el miedo en política. Ahora bien, con este marco, yo creo que vamos a poder parar y analizar con seriedad qué significan los ataques con drones, qué buscan, qué lógica expresan, qué consecuencias tienen. Y bueno, para esto el análisis militar y geopolítico viene de las manos de Marcelo Ramírez,